La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te has librado de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén, gloria a Dios, bendito es el Señor, aleluya. Mis amados hermanos, esta hermosa historia, este suceso que aconteció al profeta Daniel. Primeramente, mis amados hermanos, tengo que decirle, Daniel fue llevado al cautiverio en la primera deportación de judíos. Esto ocurrió aproximadamente en el año 605 antes de Cristo. Durante el tercer reinado del rey de Judá, Joacim. La causa de la deportación fue por el pecado cometido por sus antepasados. Que el Señor le mandó muchos profetas, le mandó a Jeremías, le mandó varios profetas, Isaías, sobre el pecado, que se volvieran a él, mas ellos no obedecieron. Entonces fue llevado el pueblo a la deportación. Se cree que Daniel venía de la casa real de David y que tenía alrededor de 14 a 18 años cuando fue llevado en cautiverio a Babilonia. Aunque la Biblia no especifica, la edad exacta de Daniel, cuando escudriñamos, cuando buscamos y queremos saber más de la palabra, más de lo que pasó en aquella época, y consultamos algunas bibliografías, algunas obras de historiadores de la época, como el historiador Flavio Josefo, encontramos estos detalles sorprendentes como esto. Aleluya. Daniel junto a Ananías, Misael y Azarías fueron los jóvenes elegidos entre los más brillantes, hijos de los nobles judíos, que se distinguían por su fortaleza física, hermosura de rostro, para que fueran idóneos de vivir y estar en el palacio del rey Nabucodonosor, para ser enseñado en todas las tradiciones del país, de las letras de los caldeos. Después de que, mis amados hermanos, después de haberlo convertido en eunucos, mis amados hermanos, ya que era costumbre en el imperio, como el imperio babilónico en aquella época, castrar, oigan bien, a los jóvenes que eran tomados para servir al palacio, como una señal de dominación, y para que el pueblo judío también supiera que tenía 4 nobles en el palacio, que si se reviraban, podían matarlo. Aleluya, gloria a Dios. Al llegar Daniel con los 4 jóvenes, el jefe de los eunucos le cambió sus nombres y le puso nombre babilónico. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Ellos estaban junto con otros
jóvenes de otras naciones que habían sido llevados cautivos. Y tenían una asignación especial de parte de Nabucodonosor, el rey, de comer lo mismo alimento que el rey comía. Pero Daniel decidió no contaminarse con esos alimentos, ni con ese vino, porque él estaba comprometido con seguir las leyes alimenticias de su fe, la ley de Moisés. Y la comida que ofrecía el rey podría haber animales impuros o alimentos preparados de manera que no cumplían con las normas judías. Esa comida podía estar contaminada, podían haber hecho rituales, podían estar dedicadas a ídolos. Y ellos no querían, él no quería hacer nada que pudiera ofender a su Dios. Daniel y su compañero prefirieron solo comer legumbres y agua para beber. Pero al ver que el jefe se negó por miedo a la represalia del rey Nabucodonosor, porque podían perder peso, podían verse mal con respecto a los demás, flacos, raquíticos. Y él tenía miedo que el rey Nabucodonosor lo matara. El rey Nabucodonosor era un tirano, era un hombre cruel que no pensaba para matar a nadie. Pero Daniel no aceptó un no como respuesta. Él le dijo al jefe, dame 10 días como prueba. Y si en 10 días no estoy fuerte como los demás, pues tendremos que comer esa comida, aleluya. Resultó ser que el Señor premió a Daniel a sus amigos. Y cuando pasaron los 10 días comiendo solamente verduras y agua, al final de la prueba, Daniel y sus compañeros estaban más saludables que los demás, lo que convenció al jefe de los eunucos de permitirle seguir con su comida vegetariana. Aleluya, gloria a Dios, bendito es el Señor. Aleluya. El Señor recompensó a esos muchachos, recompensó la fe y la obediencia, porque los dotó de un gran conocimiento, de inteligencia y sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Aleluya. A Daniel también le dio el poder de interpretar toda clase de sueños y de visiones. Aleluya. Cuando se completaron los 3 años que los jóvenes debían de estar en una escuela que estaban con maestros que han sido enseñados en toda arte de los medos y caldeos, de los caldeos, aleluya. El rey habló con estos jóvenes y se dio cuenta de que Daniel y sus compañeros eran superiores a los demás. Por eso los convirtió en sus servidores. Cualquier cosa que el rey le preguntara, cualquier tema de ciencia o de sabiduría, siempre el conocimiento de ellos era 10 veces mayor que de los adivinos del reino. Y Daniel le sirvió a Nabucodonosor, le interpretó sueños, visiones, lo puso como jefe de todos los sabios, aleluya. Daniel sirvió en un total de 5 reyes en Babilonia: a Nabucodonosor, Evil-Merodac, Belsasar, Darío y Ciro, aleluya. Y a pesar de esos cambios de gobierno y reinado, Daniel se mantuvo fiel a su principio y a Dios, sirviendo con sabiduría y lealtad a cada uno de los reyes, aleluya.
En los tiempos del rey Darío, para mantener el control de su reino, ya que era grande, era inmenso, nombró a 120 personas para que lo ayudaran a gobernar y controlar su reino. Esos 120 eran vigilados por 3 jefes superiores. Uno de esos jefes superiores era Daniel. Y tan bueno fue su desempeño que el rey lo nombró jefe de todo. Y hasta llegó a pensar hacerlo de todo el reino. Daniel se convirtió en el hombre más poderoso del imperio después de Darío. Pero esto no trajo buenas consecuencias. No para el reino, sino para los envidiosos. Porque siempre hay alguien que le molesta el ascenso y la lealtad de otro. Hubieron gobernadores y ministros que no estaban de acuerdo con Daniel. Y empezaron a buscar cualquier tipo de falta, la más mínima. Algo que Daniel hiciera malo, que cometiera algún error para acusarlo con el rey. Pero no pudieron, porque era tan grande la integridad, el valor que tenía Daniel, que ellos no le hallaron ningún fallo, aleluya. Por eso acudieron ¿a qué? A la mentira. Se reunieron y establecieron un plan para acusar a Daniel de algo. Y dijeron, no tenemos cómo acusarlo. Lo único que podemos hacer es que él haga algo que tenga que ver con su religión. Aleluya. Ellos descubrieron que Daniel todos los días tenía como costumbre abrir las ventanas que daban en dirección a Jerusalén y oraba 3 veces al día. Así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron, Señor, tenemos una propuesta. Hemos pensado, todos los ministros, escuchen, y gobernadores de provincia y todos los colaboradores del reino, prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier Dios que no sea a ti, rey. Y quien no cumpla estas normas será mandado al foso de los leones. Y que su majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Pero una ley basada en las leyes de los medos y los persas. Aleluya. A Darío se sintió halagado porque no era muy común hacer un decreto en la religión persa de orarle únicamente al rey. Él se vio como un mediador entre los dioses y los hombres. También vio que podría saber quién eran las personas que le fueran leal. Aleluya. Y se sintió halagado. Y no se dio cuenta. No tuvo luz larga para ver la trampa, ni la mentira que escondía. No supo que Daniel no fue consultado para ser dicho edicto. ¿Y él qué hizo? Firmó muy complacidamente el edicto. Mis amados hermanos, el edicto que era conforme a la ley medio persa tenía un principio establecido por dicho imperio, que cuando un rey formalmente firmaba o instituía un decreto, este era permanente y ni siquiera el rey podía cambiar, porque ningún rey
estaba por encima de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué era esto? Porque se decían, según ellos, que los reyes hablaban con los dioses y que jamás podían equivocarse y jamás podían cambiar de parecer porque habían recibido una sugerencia, una conversación, una orden de su Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Ellos sabían lo que estaban haciendo, mas Darío no. Entonces Daniel, ¿qué hizo? Daniel hizo lo de siempre. Supo lo del edicto y se fue a su recámara, a su cuarto. Abrió su ventana y comenzó a orar. Él siguió. Daniel no se inmutó. Él no renunció, no se escondió, no buscó venganza, no se molestó. Él más bien se mantuvo firme a su principio y siguió adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores, y no le falló. Aleluya. Daniel fue acusado ante el rey Darío. Y cuando éste se dio cuenta de que había sido engañado para matar a Daniel, se puso muy triste por haber firmado ese decreto. Le pesó en el alma haberlo hecho. Él sabía que tenía la culpa. Él sabía que él era el responsable. Y se pasó toda la noche pensando cómo salvar a Daniel. Pero a pesar de estar angustiado y no estar feliz ni contento con el decreto, no le quedó más remedio que mandar a arrojar a Daniel al foso de los leones. Pero antes, el rey le dijo: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Aleluya. Daniel ya era un hombre mayor. Se estima que tenía alrededor de 80 años cuando fue echado al foso de los leones. La Biblia dice que Darío no pudo dormir, no comió. Se pasó toda la noche en vela, preocupado por Daniel. El peso de la culpa no lo dejaba dormir. Pero qué sorpresa, aleluya. Qué sorpresa en la mañana tenía preparado Dios para él y para aquellos gobernantes envidiosos, enemigos de Dios. Aleluya. Porque Dios mandó a su ángel a proteger a su hijo Daniel. Dios no dejó en vergüenza a su hijo. Aleluya. Cuando salió el primer rayo, me imagino, Darío salió corriendo al foso y empezó a dar grito: Daniel, Daniel, tu Dios te ha salvado. Y qué alegría para él cuando escuchó la voz de Daniel, cuando le dijo: Dios había enviado un ángel a cerrarle la boca a los leones y a protegerlo. Darío, al ver esto, rápidamente ordenó a sacar a Daniel del foso y luego juntó a todos los acusadores, a todas las personas que fueron allí para que él firmara el decreto, con toda su familia, y fueron tirados todos con toda su familia al foso de los leones. La Biblia dice que no cayeron en tierra cuando ya los leones lo devoraron a todo. No quedó nadie. Aleluya. 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 Fueron devorados
el Señor defendió a Daniel. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice en su santa palabra. El Señor nos dice que confiemos en Él. Él nos dice, mía es la venganza, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Y los enemigos fueron devorados. Aleluya, gloria a Dios. ¿Saben por qué razón le hicieron esa trampa a Daniel? ¿Saben por qué? Porque Daniel desde el primer inicio dijo que no se iba a contaminar. Daniel era un hombre íntegro, no robaba, no se dejaba sobornar. Daniel no dejaba que nada se hiciera incorrecto. Era un hombre perfecto. Él trabajaba, aunque él estaba cautivo en una nación que no era suya. Él era libre y él actuaba y servía a sus señores como si fuera para Dios. Daniel no se halló ninguna corrupción en él. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Esos gobernantes hicieron ese maquiavélico plan porque Daniel no lo dejaba robar. Cuando ellos venían y decían, hemos hecho, recogimos, criamos 100 ovejos y le hemos traído aquí los 100 ovejos. Y cuando Daniel revisaba decía, no, debían que haber 200 y se molestaba. Tal vez pedían disculpas, ay, mira, fue un error del escriba. Pero Daniel se daba cuenta de todo. Daniel tenía ojo de águila, tenía la sabiduría divina arriba. Aleluya. Daniel vivía bajo el cuidado del Altísimo. Esos gobernantes corruptos nunca se imaginaron. Su orgullo no lo dejó ver que el Dios que Daniel le servía era todopoderoso y que Daniel vivía bajo su cuidado. Ellos no se dieron cuenta ni sabían que era tan poderoso el Dios que nosotros le servimos, que no duerme, que no descansa ni de día ni de noche y que Él guarda a todos los que le temen. Daniel era un hombre lleno de conocimiento y sabiduría divina y conocía y cumplió el mismo principio que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Colosenses en capítulo 3. Ustedes esclavos y esclavas deben de obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra. Y no lo hagan para quedar bien con ellos. Y solo cuando estén mirando, más bien háganlo con sinceridad y respeto al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor. Aleluya. Y no a las personas, aleluya. Porque Dios dará recompensa. Parte de herencia que se ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirvan a Cristo, que es su verdadero dueño. En cambio, todo lo que hagan, lo malo, serán castigados según lo que hayan hecho. Porque Dios no tiene favoritismo. Aleluya, mis amados hermanos. Pero esta historia de Daniel se sigue repitiendo a lo largo de la Biblia y a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo así? Sí, mis amados hermanos, en la Biblia se lo hicieron a Jesús, nuestro Salvador. Y hoy lo siguen haciendo. Lo que cambian los personajes y el escenario. En los tiempos de Jesús, tú sabes quién eran los sátrapas y los gobernantes. Era el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Lo que tenían que ver con la ley.
Porque Herodes y Roma no vieron en Jesús peligro. Más bien Herodes quería conocer a Jesús. Cuando lo vio se maravilló y quería que le hiciera milagros. Quería ver los milagros. Aleluya. Roma, Pilato, no halló culpa en él. Mas sin embargo, lo que llevaban el orden religioso, el Sanedrín, que estaba compuesto por el sumo sacerdote, Anás, Caifás, los saduceos, fariseos, sacerdotes, ancianos y escribas. Ellos que tenían la función principal de interpretar las leyes y aplicar la ley judía y todos los asuntos del pueblo, ellos acusaron al Mesías prometido, a Jesús. Lo acusaron de blasfemia y sedición y lo condenaron a la muerte. Aleluya, aleluya. Y muerte de cruz. Esos gobernantes tenían el mismo velo en la cara que tenía puesto Moisés, para que ellos no vieran el resplandor de la luz, porque tanto tiempo estuvo en la presencia de Moisés que su cara brillaba y las personas no podían soportar esa luz. Y Moisés se ponía un velo, y ese mismo velo lo tenían ellos puesto, que le impedía ver la luz de Cristo, porque era tal como dijo el primer mártir, el diácono Esteban, en los Hechos 7. Eran duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído. Siempre se resistían al Espíritu Santo como lo hicieron sus padres. ¿A cuál de los profetas ellos no persiguieron y mataron? Incluso a los que anunciaron la venida del justo, a las cuales ellos mismos entregaron y mataron. Aleluya. Ellos que habían recibido la ley por ángeles y no la guardaron. Mis amados hermanos, hoy pasa lo mismo. ¿Cómo así? Te voy a explicar. Hoy el Sanedrín y los sátrapas y gobernantes son los mismos que van a la iglesia y se sientan contigo al lado. Pero son cristianos que no tienen comunión ni ninguna revelación de Dios. Aleluya. Se la pasan juzgando y criticando todo. Se convierten en enemigos de la cruz. Dios no le confía ningún secreto ni ningún talento a ningún chismoso. El Espíritu Santo no cuenta chisme. Jesús nos dijo que debíamos de amarnos con toda, como Él mismo nos amó a nosotros. Y el Señor en su mandamiento dijo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el nuevo mandamiento, que nos amemos uno a nosotros como Él nos amó. Aleluya. En esto conoceremos que somos discípulos de Dios. También nos dejó dicho que no basta con perdonar al hermano una vez, solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. ¿Cómo es posible que tú, cristiano que me oye, tú que me escuchas, que personas que están yendo a la iglesia estén criticando a otros? Hoy los leones y tirando
a sus hermanos, a los leones. ¿Sabe quiénes son los leones hoy? Las redes sociales, los grupos de WhatsApp, el Facebook, YouTube. Cogen todas esas cosas. No, para hablar del Evangelio de Cristo y de los beneficios que nos dan. Seguir a Cristo, que son beneficios permanentes. No, se la pasan criticando a los ungidos de Dios, al que ama a Dios, al que hace las cosas que Dios quiere que hagamos. Están tirando a los leones a las redes sociales, criticándolo. Es igual que una cristiana. Hay una historia de una cristiana que andaba en su auto. Y cuando llegó, estaba manejando y de momento un carro no quería arrancar y la mujer empezó, papá, oye, apártate, papá, sal. Y empezó a decir cosas. Y de momento vino la policía, la paró, la esposó y se la llevó a la cárcel. La mujer estaba asustada y no sabía, pero al cabo de una hora el policía viene y le dice, mire señora, perdónenos, fue una equivocación. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué me detuvieron? Dice, mire señora, su carro dice Cristo vive. Su carro tiene propaganda de que el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Y cuando la vimos insultando a aquellas personas, pensamos que usted se había robado el auto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esa mujer no predicaba. No predicaba la palabra de Dios. No vivía, mejor dicho, no vivía la palabra de Dios. Estaba como los fariseos. Jesús de ellos dijo, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que hacen. Aleluya. Así mismo estaba esa cristiana. Aleluya. Mis amados hermanos, para cerrarle la boca a los leones, debemos de honrar a Dios primeramente, sin importar el que dirá ni qué pasará. ¿Cómo podemos honrarlo? Obedeciendo su palabra, sus estatutos y su mandato. Cuando hagamos eso tal como lo hizo Daniel, entonces Él se encargará de intervenir y arreglar cualquier problema que tengamos. Porque escrito está que en medio de todos nuestros problemas, solo estaremos seguros con Jesucristo, quien fue que nos amó. Y Él nos dará la victoria total. Nada, absolutamente nada nos podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni de los infiernos, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, mis queridos hermanos, el rapto está a la puerta. No se sabe ni la hora ni el día. Vendrá como un ladrón, lo hace en la noche. No se pierdan esta salvación tan grande, porque fuimos comprados por medio de la sangre que el Cordero derramó en la cruz del Calvario. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom, shalom. Cristo viene pronto. Bendiciones.